Capítulo 4. Si todos los capítulos de este tema son importantes, este es fundamental. Tenéis que dominarlo de principio a fin. ¿Qué es un régimen fascista? ¿Cuáles son sus características? Eso es, va a haber una serie de características y tenéis que conocerlas. Tenéis que saber diferenciar qué es fascismo de qué no lo es, qué es fascismo de qué es una dictadura tradicional. ¿Veis una imagen? Allí tenemos un rasgo fundamental del fascismo. ¿Veis toda esa parafernalia, toda esa escenografía, todo ese movimiento de masas, toda esa movilización militarizada de un montón de gente en torno a un líder? No se ve muy bien, pero en algún lugar de este estadio está Hitler. Bien, vamos a ver un mapa con algunas de las características de los regímenes europeos y luego leeremos una frase y veremos una línea temporal para pasar posteriormente a lo que son las características del fascismo. Ya habíamos hablado de que, donde me pongo ahí arriba, de que en los años 20, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en muchos países europeos se instalan democracias. Francia, Reino Unido, vencedores de la Primera Guerra Mundial, son democracias, y en los nuevos países que se crean en la partición de los imperios, acordaos que desaparece el imperio austrohúngaro, el imperio alemán desaparece, el imperio ruso desaparece, el imperio turco desaparece, y surgen muchos países. Pues en esos países intentan instalarse democracias. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que ya en los años 20, pero sobre todo en los años 30, esas democracias tímidas democracias se convierten en dictaduras. Algunas de ellas dictaduras fascistas. ¿Veis el mapa? Donde encontramos democracias en Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y países nórdicos. Bien, un gran régimen comunista, que es una dictadura, con características totalitarias, la Unión Soviética, a partir de 1917 y luego de 1921, una vez que ha vencido en la Guerra Civil. Bien. Regímenes fascistas propios, Alemania, Austria, Italia. España ya he dicho que es un régimen que va a tener unas características fascistas en 1939, pero que a partir de 1942 las irá perdiendo. Algunas de ellas las conservará hasta la muerte de Franco. Y veis regímenes autoritarios o dictaduras en toda la Europa del Este. En España, la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 30 y después la dictadura de Franco a partir de 1939. Portugal, dictaduras también. Grecia, Turquía, Bulgaria, Albania, Yugoslavia, Austria, Hungría, Rumanía, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania. Todos esos países se han ido transformando en regímenes dictatoriales. Un régimen dictatorial, ya sabéis lo que es, un régimen donde no hay derechos ni libertades y todo depende del poder del dictador o del grupo de dictadores que está en lo alto. Hay una frase que me gusta mucho, con la que siempre me gusta empezar la explicación de lo que es un régimen fascista y de lo que pasó en aquella época, en la época de entreguerras en Europa, que dice algo así. Está atribuida a Bertolt Brecht, pero es una falsa atribución, no es de él. Primero vinieron por los comunistas, pero yo no dije nada, porque no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque no era judío. Después vinieron por los católicos, y tampoco dije nada, porque yo era protestante. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que dijera nada. ¿Lo habéis entendido? Es estremecedor esta frase. Bien, hablaremos de ella en clase, pero pensad un poco, dadle al pause y pensad en esta frase. Vemos una línea temporal donde aparece por aquí ya Italia, que es el primer régimen fascista. Luego llegará el gobierno Mussolini y su gobierno durará hasta la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que en Alemania al principio hay una democracia difícil, dura, la República de Weimar, y a partir de los años 30 desaparece la democracia y se impone el Tercer Reich, el Tercer Imperio de Hitler.
Esta frase de Mussolini también es muy interesante. Hoy os digo a vosotros, multitud. ¿Veis el término multitud? La sociedad de masas, las multitudes que participan de la vida política y de la vida social, multitud inmensa, que en el siglo XX será el siglo XX, perdón, será el siglo del fascismo, el siglo de la potencia italiana, el siglo en el que Italia será por tercera vez, ¿veis?, recuperar el pasado glorioso, el pasado del Imperio Romano, rectora de la civilización humana, pues fuera de nuestros principios no hay salvación ni para los individuos ni para los pueblos. O sea, fuera del fascismo no hay nada. Los principios fascistas lo son todo, tanto para el individuo como para el pueblo. Lo uno y el todo. Es cañera también esta frase, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de las características de un régimen fascista. Un régimen fascista es totalitario. Totalitario significa que pretende controlar toda la sociedad. Economía, sociedad, política, cultura, religión, todo va a depender del control del Estado. Y es, sobre todo, antidemocrático. No cree en la democracia porque cree en la desigualdad. No todos somos iguales. ¿Qué es eso de que todos somos iguales y todos tenemos un voto? No, somos desiguales, hay unos mejores que otros, van a gobernar y dirigir los que sean mejores. Así que la libertad del individuo queda subordinada al Estado. El Estado está dirigido por un ser carismático, un ser especial, un ser iluminado. Tiene ese carisma que solo unos pocos pueden tener. Es el líder, el Duce en Alemania, el Führer el Duce en Italia, perdón, el Führer en Alemania, el caudillo en España. El caudillo no era tan carismático como los otros dos, pero bueno, se intenta igualar, emular tanto a Mussolini como a Hitler. Hay un partido único dirigido por este líder y se suspenden tanto los partidos políticos como los sindicatos. Desaparece el Partido Socialista, los partidos católicos, los partidos centristas, el Partido Comunista y los sindicatos. Van a pasar a la clandestinidad, serán perseguidos y sus líderes encarcelados o asesinados. El Estado va a intervenir en economía, va a marcar unas pautas económicas, aunque quien va a salir reforzado es la gran empresa privada. Las grandes empresas, al principio algunas titubean, pero luego se ponen de manos del fascismo y van a salir beneficiadas. El fascismo, al fin y al cabo, es autárquico, va a eliminar la competencia exterior y va a potenciar a las empresas, las grandes empresas privadas de cada uno de los países. El Estado intenta dominar a la sociedad. ¿Cómo? Controlando la educación. Es fundamental crear jóvenes fascistas desde niños, adoctrinar en la ideología fascista, en la ideología de un pensamiento único. Controlan la cultura y rechazan toda aquella cultura que no les gusta. Y controlan los medios de comunicación que ya están empezando a surgir, los periódicos, la radio y el cine. El cine será muy importante para difundir los grandes logros del fascismo. Después ya Franco también lo utilizará, la televisión, el nodo, los noticiarios y documentales para difundir, dar una imagen extraordinariamente positiva de su gobierno. El fascismo es violento y va a haber un culto a la violencia, a la juventud y al militarismo. Se van a manifestar con símbolos militares, va a haber himnos, van a ir todos con el mismo uniforme, van a utilizar la violencia desde el principio, sean o no sean militares, los jóvenes, los no tan jóvenes, para reprimir, para apalear, para pegar, para asesinar también a los que se oponen a ellos y especialmente a los comunistas, los ajusticiarán. Y sobre todo son hiper nacionalistas. El Estado, la nación, el Estado, la nación por encima de todo. Además, una nación expansiva, expansionista, que tiene que controlar un gran territorio para demostrar que es una gran nación. Aquí hay algunas características de esta segunda diapositiva son las mismas. El fascismo sobre todo se da en los años de entreguerras, 1919-1939, y necesita una crisis económica para triunfar. Hay partidos fascistas,
Pero sin crisis económica, sin una sociedad que se está hundiendo porque hay un gran descontento social, los políticos y el sistema burgués tradicional, los partidos tradicionales no saben sacar de esa crisis a la sociedad y cada vez hay más malestar. Mucha gente en esta tesitura de esta crisis económica va a abrazar las políticas y prácticas demagógicas simplistas de ese fascismo que les va a ofrecer un futuro y una sociedad mejor idealizada. Son anticomunistas, como he dicho, y antisocialistas. Y van a luchar con la clase obrera, con el movimiento obrero organizado, con los sindicatos, y los derrotarán en la calle. Les van a vencer las milicias armadas fascistas, los grupos paramilitares, las juventudes nazis, por ejemplo, en Alemania, o las camisas negras en Italia, vencerán a los grupos obreros. Los obreros quedarán marginados e incluso eliminados. ¿Quién va a apoyar? A Hitler, a Mussolini, a Franco, fundamentalmente las élites, o sea, los poderosos, empresarios, aristócratas, alta burguesía. Evidentemente, la Iglesia apoyará tanto a Mussolini como a Hitler desde el primer momento. Clases medias también, que tengan buenos puestos, buenos sueldos. Campesinado, pero no cualquier campesinado, sino el campesinado que tiene terrenos, el pequeño y el mediano propietario, que teme la revolución social, sobre todo todos aquellos que temen una revolución social como la que ha ocurrido en la Unión Soviética, donde han ganado los bolcheviques, se ha creado un Estado comunista sin propiedad privada, se están colectivizando las industrias, las tierras, y eso es lo que teme la gente. La gente teme que haya una colectivización, y aunque yo tenga poco, temo perder ese poco que tengo. Por eso voy a apoyar a un grupo de terroristas como son los fascistas, pero que van a defenderme frente a la amenaza, entre comillas, del comunismo. Entre comillas, porque la amenaza del comunismo no es una amenaza real. En los años 20 y en los años 30, sí, después de la Primera Guerra Mundial, vimos como en Alemania fue una amenaza, hubo intentos revolucionarios, en Italia también, en otros países, pero poco a poco va desapareciendo. El miedo es real al comunismo. El fascismo saldrá en defensa del capitalismo y de la clase burguesa y creará un régimen de terror. Al anular al movimiento obrero, anulará también sus reivindicaciones políticas y sociales. Hará que no haya salarios mínimos o se reduzca el salario mínimo, las jornadas de trabajo se podrán aumentar, se pondrá siempre del parte del empresario en los conflictos laborales, así que los obreros van a perder buena parte de lo ganado en las décadas anteriores. Y al que se oponga a esto, terror caliente, terror legal porque lo que hará una vez que esté en el poder el fascismo es mover, ¿no?, cambiar las leyes para favorecer sus propios intereses y justificar y legalizar la violencia contra sus enemigos de clase. Bien, es muy importante entender que al final de la Primera Guerra Mundial hay muchos excombatientes que se han vuelto muy nacionalistas en las trincheras, están decepcionados y van a ser un caldo de cultivo de las ideas fascistas. Muchos de ellos apoyarán en este primer momento a los fascistas. Que la Revolución Rusa amenaza, es el miedo, la justificación que tienen los regímenes fascistas, la burguesía, el capitalismo, para conseguir convencer a la gente de que realmente los soviéticos son malísimos y quieren conquistar el mundo y acabar con la propiedad privada y que todos seamos iguales, colectivizar y todo eso. Y además, los grandes industriales, con la crisis económica, han perdido dinero, han perdido beneficios. Entonces, ¿qué van a hacer? Apoyar a los grupos fascistas para recuperar esos beneficios. ¿Cómo? Sobre todo domesticando a la clase obrera, haciéndoles trabajar más por menos dinero. Bien, seguiremos con el fascismo italiano. Y este vídeo igual lo tenéis que ver un par de veces porque realmente es muy importante y hasta cierto punto complejo. Un saludo.